está llevando adelante por parte del Gobierno Nacional un operativo dispuesto en el territorio tras la definición de la alerta nacional de nivel rojo por condiciones meteorológicas adversas, según la ley 18.621 que habilita la evacuación obligatoria de personas en situación de calle. Esta medida se tomó luego de que 6 personas en situación de calle perdieran la vida en las últimas 3 semanas. Parlamentarios de la oposición han señalado que el gobierno actuó tarde y mal. Para conocer cuál es la visión de la bancada Frente Amplista, recibimos a nada que perder a la diputada Inés Cortés, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo, que recibirá al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, el 1 de julio. Inés, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Como decíamos en la presentación, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, va a comparecer ante la comisión el martes 1 de julio, esto después de la convocatoria del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿Qué espera la bancada Frente Amplista de esta comparecencia? Bien, bueno, en principio, obviamente fue a pedido de la diputada Fernanda Auesperg, y supongo que va a hacer algunas preguntas concretas sobre la situación en particular de la gente en calle y la situación bastante urgente que tenemos en ese sentido, pero creo que el ministro va a hacer una exposición un poco más profunda de cuáles son los lineamientos de política pública del ministerio en términos de la Dirección de Protección Social, que es la que se encarga de las personas en calle, más a mediano y largo plazo. También aclarar que actualmente el ministerio está bastante limitado en cuanto a las nuevas acciones que se pueden tomar, porque estamos con el presupuesto del gobierno anterior, y el presupuesto del nuevo gobierno comenzaría a regir a partir del 1 de enero del 2026. De hecho, todavía no ingresó al Parlamento este nuevo presupuesto. Por lo tanto, se están haciendo cosas nuevas y se están generando innovaciones o nuevas formas de concebir la política en términos de protección social y de calle en particular, pero con estas limitantes presupuestales que están ahí. Y bueno, podés estar con refuerzos presupuestales, que es el mecanismo al que se está recurriendo, pero eso tiene un límite. Y bueno, estamos como manejando esas tensiones. Auesperg planteó esto, incluso antes de que se dieran los anuncios, ¿no? Planteó esto cuando iban 6 fallecimientos de personas en situación de calle. En ese sentido, ¿cómo evalúan la respuesta del gobierno, lo que se dio hasta ese momento, estos 6 fallecimientos, y luego el mecanismo que se adoptó ahora con este mecanismo, valga la redundancia, de evacuación? Bien, obviamente es triste y dramático el fallecimiento de cualquier compatriota en estas circunstancias. No es algo nuevo, lamentablemente es algo que lo venimos viendo hace bastante tiempo. Aclarar que obviamente no es de hipotermia, y puede sonar banal esta aclaración de que no murieron de hipotermia, pero en realidad es mucho más profundo, porque sí murieron por causas de salud, de un deterioro, que habla de un deterioro de la salud de estas personas mucho más profundo, habla de una cronicidad de la situación de calle, de vivir a la intemperie, que es aún más preocupante, y habla de una desatención en distintas esferas del Estado. Y en realidad nos cuesta mucho pensar en las personas y en su integridad desde el Estado y también desde la política, porque desde el momento en que discutimos, por ejemplo, el presupuesto, lo hacemos por incisos y unidades ejecutoras, y nunca nos ponemos a pensar en cómo llega esta atención a las personas, más allá de qué organismo lo esté ejecutando. Y hay una suerte de lavado de manos, de alguna manera, porque entiendo que es una responsabilidad para las personas que les toca atender en primera mano estas cuestiones, pero desde ACE, le di el alta, ya está, no está más en ACE. El refugio, a las 8 de la mañana ya no sos mi responsabilidad. Y un poco lo que termina pasando es que se pasa la pelota, y el problema está ahí, y habla de una necesidad de repensar las políticas públicas, de hacernos la autocrítica en cómo estamos abordando estas situaciones, y también de pensar la cuestión más sistémica, ¿no? Porque el Ministerio de Desarrollo Social agarra justamente este problema cuando ya es una bomba de tiempo. Pero antes hubo un montón de desatenciones. Estamos hablando de que en el sistema penitenciario salen aproximadamente 7.000 personas por año. Esas personas, muchas van a parar a la calle porque salen sin nada, no tienen recursos, no tienen familia, no tienen redes de contención, terminan en la calle. También se habla de egreso en INAU, en hogares 24 horas. Los gurises cumplen 18 años,
salen a la vida con lo que se les juntó de asignación familiar en los años que estuvieron en esos hogares y suerte, no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento de las trayectorias de vida, terminan muchos en situación de calle, entonces hay una cronicidad y una desatención que es mucho más profunda. Y también entender que obviamente el Estado se tiene que hacer cargo, pero habla de unas desigualdades más estructurales que son de toda la sociedad y que la sociedad en su conjunto tiene que repensarse y también sentir que es un problema de todos. Y en esto quiero destacar que con este nuevo mecanismo, que obviamente fue sobre la urgencia y sobre la situación concreta, estamos en condiciones climáticas adversas, entonces hay que actuar más allá de lo que se pueda pensar a mediano y largo plazo. La gente podría haber actuado antes. Y siempre se podría, sí, yo creo que siempre se puede haber actuado antes. Se actuó, creo que todos hicieron lo mejor que pudieron y podrá caber la autocrítica de que fue tarde, sí. Bueno, justamente no sé tampoco, perdón, si se hubiesen evitado esas muertes, si se los retiraba. De hecho, una de las muertes fue en un refugio, porque sí, claro, son cuestiones de salud que vienen de antes. Pero bueno, sí, siempre se puede actuar mejor. Yo creo que siempre la autocrítica siempre cabe. Justamente la oposición fue crítica con esto, ¿no? El senador nacionalista Javier García criticó lo que llamó una reacción tardía del gobierno, señaló que se debería aplicar la ley de internación compulsiva aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Cuál es la opinión del Frente Amplio sobre estas declaraciones, en particular sobre esto, ¿no? Esta crítica que se hace de que no se quiere aplicar la ley de internación compulsiva. No, eso no es así. De hecho, el plan invierno que ya se estaba desplegando de antes era, lo dice el ministro Sibila, el más ambicioso de la historia de la existencia del Ministerio de Desarrollo Social. No es algo para celebrar porque habla de que cada vez tenemos más gente en situación de calle, más gente a la intemperie, y hago esta distinción porque gente en situación de calle es también la que está viviendo en refugios a la intemperie gente que está en la calle. Y en realidad se ampliaron los cupos, antes de esta situación de alerta roja, los refugios estaban atendiendo más de 2.000 personas, que es realmente un récord en términos de cupos. Están generando nuevas herramientas, pero no se da abasto porque la problemática sigue creciendo. Y sobre el tema de la famosa internación compulsiva, que es esto de que las personas tengan que ir a un dispositivo, sea refugio, sea un centro de contingencia, más allá de su voluntad, es muy discutible y en realidad el problema es la ejecución. Ellos también lo tuvieron, este problema, y a mí me parece muy cuestionable hacer política partidaria de bajo nivel con las muertes de los compatriotas, ¿no? También creo que el Frente Amplio fue un poco más cuidadoso en su momento cuando fue oposición porque hubo bastantes muertes en las mismas circunstancias y esta discusión la teníamos a la interna. Bueno, salir al grito es complejo, pero sí decir que el problema de esta ley es que depende de la firma de un médico y no todos los médicos están dispuestos a firmar porque en definitiva, y tiene que ser por una situación realmente de riesgo de vida. Y es muy discutible qué entendés vos por riesgo de vida o qué entiende tal médico. Entonces lo que sucedía era eso, iban los equipos del MIDES, cercioraban que había una persona que para esos equipos estaba en riesgo de vida por la situación de frío, por ejemplo, iba la ambulancia, el SAME, le tomaban la presión, si veían que estaba bien, decían, no, esta persona está bien, y no firmaban. Y tampoco nosotros podemos cuestionarlo porque es la firma de ese profesional y y cada cual tiene la libertad del libre ejercicio de la profesión de firmar o no. Entonces es muy discutible y es muy complejo como para hacer política de baja monta, según mi percepción, con ese tema, porque ellos tuvieron exactamente el mismo problema. Y me parece poco serio esto de que nos estemos pasando la pelota según que nos toque, en qué rol nos toque estar, si somos oposición o gobierno, y no podamos dar un poco más sinceramente esta discusión y hablar de las causas más profundas de esta problemática, que si no tenemos la capacidad de dar esta discusión de manera un poco más sincera y sin querer sacar un rédito político menor, de verdad es difícil encontrar las soluciones. En esto de la aplicación de la medida, el senador colorado Andrés Ojeda opinó que la internación compulsiva la pueden llamar evacuación obligatoria o como quieran, pero que en el fondo lo que están haciendo es sacar a la gente de la calle contra su voluntad. ¿Se trata de la misma medida aplicando otra ley? No, tampoco, no es cierto. También es esto, ¿no? Se habla desde el desconocimiento y yo
no soy quien para juzgar a ningún senador, ni diputado, ni nada, pero cuando nunca saliste de un escritorio es muy fácil hablar. En realidad lo que pasó el lunes y ayer martes es que todas las personas que fueron abordadas, casi todas, fueron muy contados, muy concretos los que no querían retirarse de la vía pública. O sea, en realidad lo que pasó y lo que nos cuentan los compañeros y los equipos técnicos que estuvieron en este operativo, que está siendo muy desgastante y de mucho compromiso, es que llegan las camionetas y la gente se sube, o sea, se quieren ir de la calle. El problema es que a veces los dispositivos ya existentes, los refugios, tienen una serie de requerimientos para las personas que no están dispuestas a burocracia. acceder. Sí, burocracia o problemas de convivencia o situaciones que ya se vienen repitiendo. Por ejemplo, una persona que se peleó con otro en un refugio, esto es un caso concreto, tuvo una internación por una herida con un cuchillo, y después le dieron el alta y obviamente no quería volver a ese refugio, prefería estar en la calle. Entonces, en la medida en que vos le das otras posibilidades, otras alternativas, la respuesta fue muy positiva, en el entendido de que sí querían irse de la calle. El tema es que también hay que ser creativos en qué ofertas se le da a estas personas, qué escucha, qué atención, y fueron contados con los dedos de la mano los casos en que hubo que intervenir utilizando la fuerza, digamos, o sea, sin la voluntad de la persona. Entonces, también es esto, si desconoces, yo puedo decir lo que se me ocurre, pero en realidad me parece más razonable tratar de averiguar y preguntarle a la gente que estuvo ahí, que está sosteniendo todo esto. Ayer el presidente Yamandu Orsi decía que no había herramientas vigentes que ayudaran a solucionar estas situaciones, que quizás se precisaran otras herramientas. ¿Te parece que es así? Digo, porque esto es verdad que lo de la evacuación se trata de una medida de excepcionalidad, sí, ¿no? Bueno, es lo que te decía, que el problema que se estaba teniendo con el tema de la firma médica. En realidad, estabas con esa limitante, que es, o sea, si no te firman, nadie se quiere hacer cargo, y es esto de un poco de lavarse las manos de la situación, que cuando lo ves en el caso concreto también es entendible, ¿no? Porque implica mucha responsabilidad, pero claramente hay que pensar otras alternativas. ¿Ya Igual se está pensando esto? Bueno, ahora se está viendo cómo está saliendo este plan excepcional y hay que pensar a futuro cómo se sigue. Yo creo, igual insisto en que hay que pensar más profundamente las causas y atacar más profundamente las causas, porque si no siempre la vamos a correr de atrás. Este problema va a ir creciendo, creciendo y creciendo. De hecho, hay meses de mayor demanda en los cuales la Dirección de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social atendió en total 11.000 personas. Entonces, ya no son los 2.000 o 2.500 que hay en refugios, más los 1.500, 2.000 que tenés a la intemperie, que es lo que contamos con el último censo del 2023. Ya el problema está siendo más crónico y hay una fragilidad en la vida de las personas que en algún momento del año terminan en la calle, porque sea que viven en una pensión acá o allá, en algún momento terminan desprotegidos. Y lo último, además se está viendo que este problema, que era muy capitalino, muy montevideano, está totalmente nacionalizándose, en el entendido en que en todos los departamentos, en todas las capitales departamentales están teniendo el mismo problema, y esto sí es una cuestión nueva. Y habla de una fragilidad de las personas y de una desigualdad que está creciendo. Y no es casualidad que en el último censo y en la última encuesta continua de hogares se haya constatado un aumento de la indigencia. O sea, ese aumento de la indigencia se cristaliza en que hay más personas viviendo en situación de calle. ¿Y qué pasó hasta ahora? ¿Por qué esto no logró revertirse, no logró contenerse? ¿Qué fue lo que faltó? Y es un acumulado de muchos años y una desatención de muchos años y de problemas que ya sabíamos que estaban ahí. El tema es que es esto, sigue aumentando la prisionización, la inflación de penas, cada vez hay más presos, no hay una rehabilitación, salen sin una alternativa, sin un empleo, sin la capacidad de insertarse ni siquiera con una red familiar. Entonces, es una bomba de tiempo, se sabe que esto ¿De quién es la responsabilidad? Creo que, por eso decía, no es solo del Estado, sino me parece que es una cuestión social, y si nos ponemos soy parlamentaria del Frente Amplio y creo que las izquierdas tienen que plantear algunas discusiones un poco más ideológicas. Si nos
si nos ponemos a analizar las bases, creo que y las discusiones más teóricas, estamos en una sociedad que se basa en la desigualdad, y eso se cristaliza después en que hay gente que se cae del sistema, se rompen los lazos de integración social, de cohesión social, y estamos asistiendo a ese problema, y la exacerbación de algunas desigualdades, la desatención del Estado, que debería proteger y debería atender a estas personas que son expulsadas por las lógicas del mercado, y bueno, no está sucediendo. Es de muchos años esta desatención, esta desprotección. Vos decías, Inés, bueno, que hay que pensar el tema de fondo, solucionarlo estructuralmente, y si lo pensamos en el día después, una vez que pasen estos fríos extremos, ¿qué tipos de políticas públicas, qué estrategias se pueden desarrollar justamente para tocar esta problemática desde el fondo? Bueno, primero abordarlo desde una mirada interministerial, y abocado más en la solución a las personas, y no tanto desde lo que le compete a cada ministerio y a cada unidad ejecutora, y que cada uno resolverse y a otra cosa, que es a veces la lógica de la ejecución de las políticas, que bueno, cada uno hace su parte, yo me quiero salir y seguir con lo mío. Eso por un lado, sincerarnos en que las cosas tienen que llegar a las personas de la mejor manera, y eso nos obliga a pensar desde otro lugar. Y en cuanto a lo que le compete al Ministerio de Desarrollo Social, me consta que se están pensando en políticas nuevas. Ahora se están lanzando comunidades a la calle, que en realidad se detectaron comunidades de gente que ya estaba trabajando con las personas en situación de calle, y se les da un apoyo desde el Estado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se institucionaliza un poco eso, y lo que se hace es apoyar eso que ya había. Se abrió uno en Ciudad Vieja esta semana, se van a abrir 2 más en el correr de esta semana. Fue muy bueno, o sea, tenían 50 cupos y ya estaban atendiendo 54 personas, y es justamente esta gente, estas personas que no quieren ir a refugios porque el dispositivo de refugios no se ajusta a sus condiciones de vida o a sus necesidades, entonces necesitan otro acompañamiento, y es eso, equipos técnicos y de militantes que eran militantes sociales que ya estaban trabajando con la gente en calle para acompañar estas situaciones. Eso por un lado, obviamente la ampliación de cupos en los refugios, pero también atender la política de vivienda. Ahora el Ministerio de Vivienda, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, se está planteando Crece desde el pie, que es esto, atender las problemáticas de vulnerabilidad socioeconómica desde el nacimiento. No puede ser, y no es novedad, que en nuestro país la pobreza está muy infantilizada. Del total de pobres, el 44% son niños y niñas y adolescentes. Entonces, atendamos de los 30.000 gurises que nacen por año, 10.000 ya sabemos que son pobres. Esos 10.000 tienen que salir con la atención 360, o sea, tienen que vivir en una casa en condiciones, tienen que tener un seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social, un seguimiento del Ministerio de Salud Pública, y se está abordando eso como algo más estructural. Después, INAU sé que se va a poner el foco en el egreso, en pensar un egreso que hoy no existe. Se habla de egreso, que en realidad es que salen de los hogares 24 horas, pero no hay un acompañamiento, no hay pensar en el día después, en las autonomías de estos gurises que ya son jóvenes cuando salen, y en que puedan manejarse, que puedan ir a instituciones educativas, insertarse en una familia, tener un trabajo. Todo eso no está. Salen y están en la calle. Y sí. O si tienen alguna red familiar, se vinculan con su red familiar, a veces con los mismos gurises, pero no hay un acompañamiento desde el Estado. Entonces pasas de la protección total y de la institucionalización total de tu vida a el desamparo total, con 18 años. Y desde el Parlamento, justamente porque este es un tema en el que has puesto el foco, la pobreza y lo vinculado a la pobreza infantil, que siempre decimos es infantil, pero es en las casas. De los hogares. Claro, y en realidad el Parlamento ya aprobó al final del periodo pasado esta ley de garantías para la primera infancia. Más allá de eso, ¿hay alguna otra iniciativa parlamentaria en ese sentido que se esté viendo, o es algo que se va a ver en las políticas del Ejecutivo? No, obviamente el Parlamento creó la comisión bicameral integrada de diputados y senadores de seguimiento de las infancias y adolescencias. Hay una preocupación en ese sentido. Está la propuesta de los senadores del Frente Amplio de generar el comisionado parlamentario para la infancia y la adolescencia.
es un compromiso desde el gobierno, y eso implica tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, de trabajar con las infancias. Los parlamentarios que integramos esta comisión estamos en continuo diálogo con las autoridades de INAU. De hecho, está la idea de trabajar en conjunto y de apoyarlos en las distintas decisiones que tengan que tomar, y un poco la idea es trabajar en ese sentido. Hay una iniciativa sobre el egreso que hizo un diputado del Partido Colorado de INAU. Nosotros creemos que le falta mucho a ese proyecto como para que sea una política más integral y que atienda de verdad las distintas situaciones y las distintas problemáticas e individualidades y particularidades de cada gurí en hogares 24 horas, pero vamos a trabajar en ese sentido. Y después otro tema que en algún momento hay que dar la discusión. Un niño adolescente institucionalizado en hogar 24 horas tiene un costo para el Estado mensual de entre 100 y 120 mil pesos por mes. ¿Cuánto podríamos hacer con esa plata si la destináramos a ese mismo gurí, pero en otra modalidad? Es la misma discusión que se da con las personas privadas de libertad. Exacto. ¿Y cuántos de esos gurises además están en hogares 24 horas por pobreza? No es que no exista una familia que no quiera hacerse cargo de esos gurises, es que existe, en la mayoría son. Y eso es lo que tenemos que entender, que hay que terminar. Existe la familia, no pueden hacerse cargo porque no tienen los medios económicos para hacerlo. Entonces, ¿cuánto podríamos solucionar si hiciéramos un acompañamiento a esas familias desde otro lugar y mucho antes? Y que la respuesta del Estado sea más preventiva y no cuando el problema ya es la institucionalización. Lo mismo con la gente en calle. ¿Cuántas puertas se le cerraron antes a esas personas para terminar viviendo a la intemperie? Entonces, obviamente, hay problemas que son graves desde la administración, desde el Estado y desde la burocracia, y desde pensar todo desde los compartimentos estancos, y creo que nos merecemos, y la ciudadanía también así lo requiere, que nos hagamos una autocrítica, sobre todo desde el sistema político, y eso requiere que salgamos de la discusión partidaria de vos, yo, tu culpa, la mía, y demos la discusión de fondo, si de verdad la queremos dar, y generar algún acuerdo pensando en la ciudadanía. Si no, el daño va a ser mucho mayor, y es obvio que va a haber un descreimiento en el sistema político si no somos capaces de sincerarnos un poquito y dar la discusión un poco más sinceramente. Si pensamos en una de estas medidas que vos mencionabas y ponemos el foco en una de ellas que tiene que ver con la creación de una comisión parlamentaria para la niñez y la adolescencia, ¿qué función cumpliría exactamente esto? Bueno, la idea del comisionado parlamentario surge un poco ante la desprotección o cierto vacío legal que hay en algunas situaciones en las que sabemos que a veces el Estado y los hogares, por ejemplo, 24 horas de INAU, en vez de proteger, desprotegen. Y cuando se detectan algunas situaciones y se judicializan algunas situaciones, lo que sucede es que, bueno, los gurises tienen una defensa en general se ejerce por la Defensoría Pública. Y del otro lado está INAU, que también funciona como el protector, pero también es el denunciado. Entonces hay como una cuestión contradictoria, y que en su momento, cuando se dio toda la discusión de la ley de tenencia compartida, que eso hizo que se discutiera mucho la situación de las infancias y adolescencias, de cuáles eran los verdaderos problemas que tenían las infancias y las adolescencias, las defensoras públicas lo plantearon muchas veces en las comparecencias a las comisiones por este tema, de esta problemática que tenían y de este desamparo, que les tocaba ir a defender una situación y veían que iban en contra del mismo organismo que era el que protegía. Y la idea de este comisionado es que pueda actuar por lo menos de oficio en algunas de esas situaciones, y que haya que la protección de esos gurises no dependa únicamente de INAU, sino que haya un órgano rector independiente que pueda decir otras cosas y velar por sus derechos desde otro lugar. ¿Y cómo está esta discusión? ¿Se puede llegar a acuerdos como para realmente llegar a aprobarlo? Yo creo que sí. En estos temas, por suerte, más allá del ruido, del griterío que puede ir hacia afuera, salir hacia afuera desde lo más partidario, se generan acuerdos y puentes, incluso entre visiones ideológicas bastante opuestas.
Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la Comisión de Población y Desarrollo estábamos trabajando el proyecto que genera el 20 de noviembre como el Día Nacional de los Derechos de las Infancias y de las Adolescencias, y si bien hubo toda una discusión sobre si hablamos de las infancias o la infancia, que fue un tema de debate, desde el Frente Amplio dijimos, bueno, si este es un tema de debate, digamos que es el Día de la Infancia y la Adolescencia, si les gusta más, pero generemos este día. Y salió por unanimidad del proyecto. Entonces, creo que si hay como cierta cintura y cierta capacidad de diálogo, se pueden generar acuerdos, y creo que es lo que necesitamos, ¿no? Una madurez, que podamos trascender el reactivo y pensar en un bien mayor, en el bien común. Diputada Inés Cortés, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24.